Muy buenas noches, profesora y compañeros. Mi nombre es Eidan López y junto a mis compañeros, los cuales son Franco Cerda y Luis Gómez, presentaremos nuestro proyecto de física mecánica. El tema de nuestra investigación es la influencia de la pendiente del rendimiento de un camión minero. Nuestro objetivo fue analizar cómo cambia la fuerza necesaria para mover un camión cuando aumenta el ángulo de la inclinación del terreno. Para ello, desarrollamos una maqueta experimental y utilizamos Excel y GeoGebra para analizar matemáticamente los resultados obtenidos. Bueno, los camiones mineros son equipos de gran capacidad que transportan ciertas toneladas de material durante toda la jornada de trabajo. Debido a que operan en minas a cielo abierto, deben desplazarse continuamente por caminos con diferentes pendientes. Desde el punto de vista de la física mecánica, cuando aumenta el ángulo de inclinación, también aumenta la fuerza que el motor debe desarrollar para vencer la gravedad. Esto provoca un mayor consumo de combustible, disminuye la velocidad del equipo y aumenta el desgaste de componentes mecánicos como la transmisión, los neumáticos y el sistema de frenos. Contexto y problemática. El problema que identificamos es que el aumento de la vertiente afecta directamente la eficiencia operacional de los camiones mineros. Mientras mayor es la inclinación del terreno, mayor es la fuerza que debe entregar el motor para aumentar el desplazamiento. Esto genera mayores costos operacionales debido al incremento del consumo del combustible, al desgaste prematuro de los componentes y al aumento de los tiempos de transporte. Por esta razón desarrollamos una maqueta que permite representar este fenómeno físico y analizaremos mediante herramientas matemáticas. Objetivo general y preguntas de investigación. El objetivo general fue analizar cómo influye la pendiente en la fuerza necesaria para desplazar un camión minero, mediante una maqueta experimental y herramientas tecnológicas. Para cumplir este objetivo formulamos cuatro preguntas de investigación. 1. ¿Cómo influye el ángulo de pendiente en la fuerza necesaria para mover un camión minero? 2. ¿Qué relación existe entre la masa del camión, la gravedad y la pendiente del terreno? 3. ¿Cómo se puede representar mediante Excel o GeoGebra la variación de la fuerza requerida según el ángulo de inclinación? 4. ¿Qué consecuencias operacionales producen trabajar con camiones mineros en pendientes elevadas? Metodología de trabajo colaborativo. Para conocer el proyecto utilizamos una carta Gantt que nos permitió planificar las actividades por etapas, distribuir las responsabilidades entre los tres integrantes. En la primera etapa definimos la problemática y el objetivo y las preguntas de investigación. En la segunda etapa realizamos la investigación bibliográfica, desarrollamos el modelo matemático en Excel y en GeoGebra. Finalmente, en la tercera etapa construimos la maqueta, elaboramos la presentación y realizamos la grabación del video. Esta planificación nos permitió trabajar de forma organizada para cumplir los plazos establecidos y coordinar eficientemente todas las actividades del proyecto. Como pregunta número uno, ¿cómo influye el ángulo de pendiente en la fuerza necesaria para mover un camión minero Caterpillar 793F? El incremento del ángulo de inclinación provoca un aumento de la componente paralela del peso. P es igual a masa por gravedad por seno de cero, generando una mayor resistencia al desplazamiento del camión. Como consecuencia, el motor debe entregar mayor torque y potencia para desarrollar la fuerza de tracción necesaria, aumentando el consumo de combustible, la temperatura de operación y las cargas mecánicas sobre la transmisión y los mandos finales. Pregunta número 2. ¿Qué relación existe entre la masa, carga útil, la gravedad y la pendiente en el esfuerzo requerido? La fuerza requerida depende directamente de la masa total del vehículo, la aceleración gravitacional y el seno del ángulo de inclinación. La ecuación utilizada es fuerza es igual a masa por gravedad por seno de cero. Esto significa que al aumentar la carga útil o la pendiente, la fuerza resistente también aumenta proporcionalmente, exigiendo mayor potencia del motor y mayor capacidad del sistema de transmisión. Y como podemos ver aquí en el ejemplo del cálculo, para 0 es igual a 20 grados, fuerza es igual a 218.000 kilogramos por 9,81 metros partidos sobre Claro. segundo al cuadrado por seno de 20 grados. Fuerza es igual a 218.000 por 9,81 por 0,3420 y fuerza es igual a 731.000 newton fuerza requerida. Bueno, con nuestra pregunta número 3, ¿cómo se puede representar en Excel o en GeoGebra la variación de la fuerza según el ángulo de la pendiente?
Para esto necesitamos responder esta pregunta utilizando la ecuación de la fuerza requerida sobre un plano inclinado. Fuerza de cero es igual a masa por gravedad por seno de cero. En esta ecuación, la masa del camión y la gravedad permanecen constantemente, mientras que la variable cambia el ángulo de inclinación. Esto nos permite calcular la fuerza necesaria para distintos valores de la pendiente. La explicación de la tabla en Excel, ingresamos diferentes ángulos calculando el seno de cada uno y posteriormente aplicamos la ecuación para obtener la fuerza requerida. Por ejemplo, con una pendiente de 0 grados, la fuerza es prácticamente cero porque no existe un componente del peso que se oponga al movimiento. En cambio, a 20 grados, la fuerza aumenta hasta aproximadamente 731.500 newton y a 30 grados supera el millón de newton, demostrando que la pendiente incrementa considerablemente el esfuerzo que se debe realizar el camión. La explicación del gráfico de Excel, con estos datos elaboramos un gráfico que muestra una tendencia creciente. Esto significa que a medida que aumenta el ángulo de inclinación, también aumenta la fuerza requerida para desplazar el camión. La explicación del gráfico en GeoGebra, posteriormente representamos la misma función en GeoGebra. Esta herramienta permitió visualizar el comportamiento matemático de la ecuación y comprobar que los resultados obtenidos coinciden con los cálculos realizados en Excel. De esta forma, validamos que ambos programas representan correctamente el modelo físico desarrollado. 4. ¿Qué consecuencia operacional produce trabajar en pendiente elevada? El análisis realizado demuestra que trabajar en pendiente elevada afecta directamente el rendimiento operacional del camión Caterpillar 793F. Al aumentar la pendiente, el motor necesita desarrollar la mayor fuerza de tracción para vencer la gravedad, como consecuencia aumentar la demanda de potencia y el consumo de combustible. Al requerir mayor potencia para acceder al motor, consume más combustible, aumentando los costos operacionales. Velocidad de acceso. El incremento de la resistencia gravitacional reduce la velocidad de desplazamiento cuando la pendiente es mayor. Potencia del motor. El motor debe entregar una mayor potencia para aumentar el movimiento y aumentando el esfuerzo sobre el sistema de transmisión. Temperatura. El mayor esfuerzo mecánico incrementa la temperatura del motor, la transmisión y el sistema hidráulico. El desgaste también aumenta el desgaste de neumáticos, frenos y componentes de la transmisión debido al mayor esfuerzo durante la operación. Productividad. Al disminuir la velocidad y aumentar los tiempos de ciclo, se reduce la productividad del equipo. Explicación de la tabla técnica. En esa tabla se presentan las principales características técnicas del Caterpillar 793F, utilizando para el desarrollo del modelo matemático como la carga útil, el peso bruto, la potencia del motor y la capacidad del estanque de combustible. Estos datos fueron la base para realizar los cálculos de fuerza y analizar el comportamiento de equipos frente a las distintas pendientes. La tabla anterior muestra una estimulación del consumo relativo del combustible. Se observa que a medida que aumenta la pendiente, también aumenta el consumo debido a la mayor potencia requerida para mantener el desplazamiento del camión. La presentación matemática desarrollada en Excel y en GeoGebra permitió demostrar que la fuerza requerida aumenta progresivamente con el ángulo de inclinación. Desde el punto de vista operacional, este incremento se traduce en un mayor consumo de combustible, una mayor demanda de potencia, un aumento del desgaste de los componentes y una disminución de la eficiencia del equipo. Por ello, el diseño de los caminos mineros con pendientes controladas es fundamental para optimizar el rendimiento, reducir los costos operacionales y prolongar la vida útil del camión Caterpillar 793. En esta diapositiva presentamos el desarrollo matemático del proyecto. A partir de los principios de la física mecánica, analizamos cómo la pendiente influye en la fuerza necesaria para desplazar un camión minero. Para ello, utilizamos relaciones trigonométricas, funciones matemáticas y herramientas computacionales como Excel y GeoGebra. En el paso número 1 de la geometría del plano inclinado, primero representamos al camión sobre un plano inclinado con un ángulo cero. Sobre el vehículo actúa principalmente su peso, que corresponde a la fuerza ejercida por la gravedad. Ese peso no actúa completamente en contra del movimiento, sino que se descompone en dos componentes mediante trigonometría. La componente perpendicular al plano es peso es igual a masa por gravedad por coseno de cero, que genera la fuerza normal sobre el terreno. La componente paralela al plano es peso es igual a masa por gravedad por seno de cero, y esta es la fuerza que realmente se opone al movimiento del camión cuando intenta subir la pendiente. Por esta razón, mientras mayor sea el ángulo de inclinación, mayor será el componente paralela y mayor será el esfuerzo que se debe realizar al motor.
El paso número 2 es la función fuerza requerida. A partir de la descomposición del peso, obtenemos la ecuación principal del proyecto. Fuerza es igual a masa por gravedad por seno de cero. En esta expresión, m corresponde a la masa del camión, g a la aceleración de la gravedad y el seno corresponde al ángulo de la inclinación. Esta función permite calcular la fuerza mínima que el motor debe desarrollar para vencer la gravedad y mantener el movimiento sobre la pendiente. En el paso número 3, la función en Excel, una vez obtenida la ecuación, utilizamos Microsoft Excel para automatizar los cálculos. Como Excel trabaja las funciones trigonométricas en radianes, fue necesario convertir previamente los grados mediante la función radienes. Luego aplicamos la fórmula para distintos ángulos de inclinación y obtuvimos la fuerza correspondiente en cada caso. Como se puede observar, que para una pendiente de 0 la fuerza es prácticamente nula, mientras que al aumentar la inclinación los valores aumentan progresivamente. En el paso número 4, función en GeoGebra, posteriormente representamos la misma función en GeoGebra. Esta herramienta nos permitió visualizar el comportamiento matemático de la ecuación y comprobar gráficamente que la fuerza aumenta conforme aumenta el ángulo de inclinación. El gráfico confirma la relación directamente proporcional entre ambas variables. ¿Por qué usamos GeoGebra? Usted se preguntará. Porque facilita la interpretación visual del modelo matemático y permite validar el comportamiento de la función. En el siguiente paso número 5, sacamos el cálculo de un ejemplo. Para validar la ecuación realizamos un cálculo utilizando una pendiente de 20 grados. Consideramos una masa aproximada de 218.000 kilogramos para el camión Caterpillar y una gravedad de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Reemplazando los valores en la ecuación obtenemos una fuerza aproximada de 731.500 newton, que corresponde a la fuerza mínima necesaria para subir una pendiente de 20 grados. En el paso número 6, la relación fuerza-pendiente, esto quiere decir que en esta tabla comparamos diferentes ángulos de inclinación. Se observa claramente que a medida que aumenta la pendiente, también aumenta el valor del seno, y que por consiguiente la fuerza requerida, esto demuestra que la relación entre ambas variables es creciente. En el paso número 7, la potencia requerida, esto quiere decir que conociendo la fuerza requerida, calculamos la potencia necesaria mediante la expresión. En el paso número 7, nuestra potencia requerida, tenemos que saber primero que nada la fuerza requerida, calculando la potencia necesaria mediante la expresión. ¿Qué expresión? Vendría siendo potencia es igual a fuerza por velocidad. Esto significa que la potencia depende tanto de la fuerza como de la velocidad del camión. En el ejemplo utilizamos una velocidad constante de 5 metros por segundo y obtuvimos una potencia cercana a 3,66 megavatios. ¿Qué representa la potencia? Representa la rapidez con la que el motor realiza el trabajo para mantener el desplazamiento del mismo. En el paso número 8 tenemos que saber nuestro trabajo realizado. Después analizamos el trabajo mecánico utilizando la ecuación. W es igual a F por D. W vendría siendo el trabajo, F de fuerza y D de distancia, donde el trabajo depende de la fuerza aplicada y de la distancia recorrida. En nuestro ejemplo, al recorrer 100 metros sobre una pendiente de 20 grados, el trabajo realizado alcanza aproximadamente 73 millones de joules. Esto representa la energía mecánica necesaria para desplazar el camión esa distancia. En el paso número 9, el consumo de combustible, finalmente establecimos una relación aproximada entre la pendiente y el consumo de combustible. A medida que aumenta la pendiente, el motor necesita desarrollar mayor potencia y como consecuencia también aumenta el consumo específico de combustible. Aunque esta relación corresponda a una aproximada matemática, representa correctamente el comportamiento observado en equipos mineros. En el paso número 10, el resumen matemático es el análisis que podemos concluir de todas las ecuaciones están relacionadas. Primero calculamos la fuerza mediante la descomposición del peso. Posteriormente utilizamos esa fuerza para determinar la potencia y el trabajo desarrollado por el camión. Finalmente relacionamos estos resultados con el incremento del consumo de combustible. En consecuencia, demostramos que el aumento de la pendiente genera un incremento de la fuerza requerida, de la potencia del motor, del trabajo mecánico y del consumo energético, reduciendo la eficiencia operacional del equipo. Bueno,
Con este modelo matemático desarrollado nos permitió comprobar tanto teoría como experimentalmente que la pendiente es uno de los factores más influyentes en el rendimiento de un camión minero. Esto explica que porque el diseño de camiones de minería considera límites de inclinación que permiten mantener una operación eficiente, segura y con menores costos operacionales. Simulación final. En esta imagen observamos el modelo físico que construimos para representar el desplazamiento de un camión minero sobre una pendiente. Sobre el camión actúa principalmente su peso representado por el vector rojo. En ese peso se descompone en dos componentes, una componente perpendicular al plano inclinado, representada en color azul, y una componente paralela al plano representada en color amarillo. La componente paralela corresponde a P, es igual a masa por gravedad de seno de cero, y es la que se opone al movimiento del vehículo. Por esta razón, el motor debe generar una fuerza de tracción representada por la flecha verde para vencer esa componente y permitir que el camión ascienda por la pendiente. Mientras mayor es el ángulo de inclinación, mayor será la componente paralela del peso y por lo tanto mayor será la fuerza que debe desarrollar el motor. 2. Simulación en GeoGebra. Una vez definido el modelo físico, utilizamos GeoGebra para representar matemáticamente la función. Fuerza de cero es igual a 218.000 por 9,8 por seno de cero. En el ejemplo, se seleccionó un ángulo de 20 grados obteniendo una fuerza requerida aproximadamente de 631.500 N. El gráfico muestra que la fuerza aumenta a forma progresiva conforme aumenta el ángulo de inclinación, confirmando el comportamiento esperado según la ecuación. ¿Por qué permite representar gráficamente función matemática y visualizar cómo cambia la fuerza en función del ángulo mediante manera dinámica? 3. Simulación en Excel. Posteriormente realizamos los mismos cálculos en Excel. Primero calculamos el seno de cada ángulo y luego aplicamos la ecuación de la fuerza para diferentes pendientes. Con esos datos elaboramos una tabla y un gráfico de dispersión. Al comparar los resultados obtenidos en Excel con los de GeoGebra, observamos que ambos entregan exactamente la misma tendencia. Se aprecia claramente que existe una relación creciente entre el ángulo de inclinación y la fuerza requerida para mover el camión. 4. Maqueta evidencia experimental. Finalmente comparamos los resultados matemáticos con la evidencia experimental obtenida mediante nuestra maqueta. En una pendiente de 0 grados la fuerza paralela es prácticamente nula, por lo que el camión no necesita vencer la gravedad para desplazarse. Al aumentar la pendiente a 10 grados, la fuerza requerida aumenta aproximadamente en 371.400 N. Para una pendiente de 20 grados obtenemos 731.500 N. Finalmente, a 30 grados la fuerza alcanza aproximadamente 1.069.290 N. Esto demuestra que los resultados experimentales coinciden con los cálculos matemáticos desarrollados. La maqueta permitió validar visualmente lo que habíamos obtenido mediante las ecuaciones. 5. Resumen del modelo matemático. En esta sesión resumimos el modelo matemático utilizando durante toda la investigación. La ecuación principal fue f de 0 es igual a masa por gravedad de seno de 0. En ella, m representa la masa del camión, equivalente a 218.000 kilogramos. G corresponde a la aceleración de gravedad, igual a 9,81 metros por segundo al cuadrado. 0 representa el ángulo de inclinación. En esta expresión permitió calcular la fuerza mínima necesaria para que el camión pudiera ascender por la pendiente. Como conclusión final, comprobamos que existe una relación directa entre el ángulo de la pendiente y la fuerza requerida para desplazar un camión minero. Tanto la simulación en GeoGebra como los cálculos realizados en Excel y la evidencia experimental obtenida con la maqueta entregan resultados resistentes. Esto demuestra que al aumentar la pendiente aumenta el comportamiento paralelo del peso y la consecuencia, el motor debe desarrollar una mayor fuerza de tracción. Este incremento perpendicular directamente en el consumo del combustible, el trabajo mecánico, la potencia requerida y el rendimiento operacional del equipo. Por lo tanto, el diseño adecuado de los camiones mineros es un factor fundamental para mejorar la eficiencia, reducir costos operacionales y aumentar la vida útil de los componentes del camión. Impacto TFL en la malla curricular. Asignaturas clave que impactan el proyecto TFL. En el quinto semestre tenemos física mecánica, tenemos materiales en maquinaria pesada, tenemos análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos automatizados, tenemos monitoreo de condición en maquinaria 1,
En el sexto semestre tenemos análisis de sistemas mecánicos en maquinaria, resolución de fallas en sistemas hidráulicos y neumáticos. Y en el octavo semestre tenemos el proyecto de ingeniería en... En conclusión, este proyecto permitió demostrar que la pendiente del terreno influye directamente en la fuerza requerida para el desplazamiento de un camión minero, ya que al aumentar el ángulo de la inclinación se incrementa el componente del peso que se opone al movimiento, exigiendo un mayor refuerzo del sistema de tracción. Mediante el sistema de tracción, la maqueta experimental y el análisis desarrollado por Excel y GeoGebra, logramos validar este comportamiento desde los principios de la física mecánica, relacionándolo con la teoría con una aplicación real de la minería. Además, comprendimos que este fenómeno impacta directamente en el rendimiento operacional y en el consumo energético en la eficiencia del equipo, evidenciando la importancia de aplicar herramientas de análisis físico para optimizar la operación de la maquinaria pesada. Para este proyecto nos basamos en diferentes fuentes, en manuales Caterpillar, en libros de física, en matemáticas, en GeoGebra, en Microsoft Excel, en mecánica y maquinaria pesada y en normativas de seguridad.